Estimada audiencia, reciban un cordial saludo, recordándoles que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se ha derramado sobre sus corazones, sobre nuestros corazones. Le bendecimos en este nuevo tiempo, en este nuevo día, y damos gracias al Señor primeramente por sus vidas. Damos gracias por su preferencia, por sintonizarse en este tiempo tan hermoso con nosotros para aprender y crecer en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente hasta que sobreabunden todas las áreas de sus vidas. Y en esta tarde vamos a estar compartiendo un tema precioso que yo sé y creo firmemente que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, porque la palabra del Señor nunca volverá vacía. La palabra del Señor siempre cumplirá el propósito con la cual Dios la envía. Y hoy está enviando el Señor esta palabra a tu corazón, a mi corazón, a todos los que están y van a escuchar este mensaje. Amén. Damos gracias nuevamente a nuestro Padre amado, al Espíritu Santo que siempre nos acompaña y nos ayuda en nuestras debilidades. Damos gracias y le invitamos para que sea Él tomando dominio de nuestra mente y nuestro corazón, de nuestro espíritu. Espíritu Santo, precioso, tú que nos guías a toda verdad, guíanos, Espíritu de Dios, a través de este mensaje, de esta predicación. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que dirija a nuestra boca. Que sea tu Espíritu Santo poniendo esas palabras, Señor, esas palabras que van a tocar lo más profundo de los corazones de cada oyente, de cada hermano, de cada amigo, de cada personita que ha venido, que está ahí escuchándonos por primera vez. Señor, que tú seas revelándote a su vida, que tú seas revelándole al Padre Espíritu Santo, que tú seas revelándole al Hijo, que tú seas manifestándote con tu amor, con tu gloria, con tu poder, Señor, con tu unción, Señor, en la vida de nuestros amados oyentes. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde vamos a escuchar una hermosa prédica y el título de esta prédica es ¿A qué generación perteneces? Vamos a estar hablando de dos generaciones. Y a continuación vamos a ver la primera institución que Dios creó fue la familia. Y ese privilegio lo tuvieron Adán y Eva y sus dos hijos al principio de la creación. Dios los colocó en una posición de gobierno sobre toda la creación. Tanto Adán como Eva, Caín y Abel tenían una posición de gobierno, de mayordomía sobre toda la creación de Dios. Pero sus malas decisiones los llevaron a apartarse del diseño de bendición que Dios había trazado para sus vidas. Pero quedaba un miembro de la familia adámica. ¿Quién sería ese miembro? Ese miembro era Abel. Abel era ese miembro de la familia que quería adorar a Dios y presentó su mejor ofrenda a Dios y Dios la aceptó. Vamos a ir un momento a la palabra del Señor en el libro de Génesis, primer libro de las Escrituras, capítulo 4, verso 1 al 14. Y dice la palabra del Señor. Caín y Abel. Siempre hay un título en la mayoría de las Biblias. En este caso nosotros siempre estaremos escudriñando y profundizando en la versión Reina Valera, versión 1960. Sí, es una versión no tan actualizada, es una versión más antigua, pero es una de las mejores versiones que hay de la palabra. Y siempre estos pasajes bíblicos tienen un título. En este caso vemos que es Caín y Abel. Entonces, dos generaciones, Caín y la de Abel. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Hasta allí. Entonces, podemos ver que en la familia adámica habían dos hermanos, ¿cierto? Dos hermanos con dos corazones diferentes, uno inclinado a lo bueno y el otro inclinado hacia el mal. Tanto Caín como Abel tenían oficios diferentes en los cuales se desempeñaban muy bien, ¿cierto? Abel fue pastor de ovejas, dice la escritura, y Caín se desempeñó como labrador de la tierra y propietario de ella. Tanto el uno como el otro recibían la bendición de Dios. Tanto al uno como al otro, al mayor y al menor, Dios los bendijo, tenían la bendición de Dios. Pero podemos ver que dentro de esta escena bíblica, parafraseando el contexto bíblico, podemos ver que ellos ya venían con una trascendencia pecaminosa. Ya venían afectados obviamente por el pecado de sus padres biológicos, que en este caso eran Adán y Eva. Adán y Eva ya hayan pecado, ya hayan desobedecido. Por lo tanto, ya haya adentrado la rebelión a la raza humana. Y rápidamente esa desobediencia y esa rebelión también contaminó el corazón de sus hijos. Y en este caso podemos ver que Caín, siendo el hermano mayor de Abel, se convierte en el primer homicida. En el primer homicida sobre la tierra. Tremendo, ¿no? Entonces, en el verso 6, vamos a hacer énfasis en el verso 6, gloria a Dios. El verso 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Entonces se había ensañado, él se había, mejor dicho, estaba ahí listo, estaba totalmente decidido a qué, a vengarse de su hermano. No le gustó para nada, no le gustó para nada que Abel hubiese tenido una mejor ofrenda, que Dios hubiera mirado con ojos de aprobación, que hubiera mirado con mejores ojos la ofrenda de su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Dios mira los corazones. Cada uno presentó de sus ofrendas, de lo que Dios les había dado. Pero dice la palabra que Abel, la diferencia de Abel fue que presentó de lo mejor, de lo primero, de la primicia, de lo primero de sus ovejas, de lo primero. ¿Sí? Esa primera ofrenda, esa primera cosecha, esa primera alabanza se la dio
Caín se la dio a Abel a Jehová. Y Dios miró con agrado eso. En cambio, Caín simplemente trajo la ofrenda. No quiere decir que la ofrenda de Caín haya sido mala, porque no dice que haya sido mala, sino que su hermano trajo una ofrenda mucho mejor que la de él. Y Caín no pudo soportar eso. Vino inmediatamente y empezó a brotarse lo que había en su corazón. Empezó a salir la raíz que había en su corazón. Esa raíz de celos, de envidia, empezó a manifestarse en el corazón. Y Caín dio a luz su pecado. Caín planeó sutilmente el matar a su hermano menor. Su intención fue totalmente premeditada. Caín tomó la decisión de matar a su propio hermano. No actuó de una manera impulsiva, pues ya había decidido en su corazón vengarse de su hermano. Y podemos ver que esta furia, esta venganza que llenó el corazón de Caín, lo llevó a tomar la peor decisión de su vida. Una decisión que tuvo grandes consecuencias. En el capítulo 11 podemos ver, y esas consecuencias le dice: ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios estaba viendo. Dios estaba cuando le pregunta a Dios, a Jehová, a Caín: ¿dónde está tu hermano? Pero Caín no tenía ninguna evidencia de arrepentimiento. O sea, mató a su hermano y simplemente se quedó callado. Mató a su hermano y simplemente no dijo nada. Pensó que a lo mejor nadie se iba a dar cuenta, pero delante de los ojos de Dios no hay nada oculto que no sea manifiesto por la luz. Entonces vemos que el Señor, Dios Todopoderoso, le da una sentencia ¿de qué? De maldición sobre la vida de Caín. ¿Por qué? Por haber matado a su propio hermano. Otra consecuencia que vino sobre la vida de Caín: la tierra que cultivaba ya no era tan productiva. Había menos cosecha, su área económica obviamente se vio totalmente afectada, ya no era tan próspera como en el principio. Otra sentencia que Jehová Dios estableció sobre la vida de Caín: andaría errante como un vagamundo. Perdió el derecho. Caín perdió el derecho total de estar en su casa. Fue expulsado de su casa, del seno de sus padres, de su tierra. Fue expulsado, fue llevado a tierras lejanas, a tierras donde él iba a ser totalmente extranjero, un desconocido. Perdió la posición que tenía como miembro de esa familia. Entonces podemos llegar a la conclusión: ¿a qué generación perteneces? ¿O con qué generación me identifico? ¿O a qué generación quieres pertenecer? En ti está la decisión. La generación de Abel era una generación que amaba a Dios. Era una generación que trabajaba por lo eterno. Era una generación que ofrendaba lo mejor de su vida para Dios. Y lo podemos ver a través del ejemplo de Abel. La generación de Abel es aquella que cree que a través de la sangre de Cristo, como ofrenda, hay perdón para nuestros pecados. Abel ofreció una ofrenda con sangre. Ofreció representando esa sangre, ese cordero, al cordero que fue inmolado por nuestros pecados, a Cristo. Una sangre que era para vida, redención de pecados para vida eterna. O sea que esa ofrenda que Abel presentó era una ofrenda que trascendía lo natural y era una ofrenda que estaba consagrada para lo eterno. Era una ofrenda que a través de que esa ofrenda era una ofrenda especial, era una ofrenda única. Fueron las dos primeras ofrendas
que el Señor recibió de parte de sus hijos, de los hijos de la segunda generación que se estaba levantando. Entonces podemos ver que a través de Cristo hay reconciliación y hay unidad para las familias. Esa sangre de ese cordero que ofreció Abel significa la sangre del Cordero de Cristo que viene a reconciliar a la humanidad, que viene a reconciliar, a sanar los corazones de las familias. La generación de Caín es una generación que tristemente su corazón está habituado a lo malo. Es una generación que está habituada a matar. Es una generación que odia, es una generación que se venga, es una generación movida por el orgullo, por los celos, las envidias. Es una generación que se autodestruye a sí misma, pero esa destrucción es a través de sus malas decisiones. Esa autodestrucción es a través del pecado, no porque Dios quiera destruirlos, sino porque ellos mismos se autodestruyen. Entonces, haciendo énfasis para estos tiempos, podemos ver que muchas familias se están autodestruyendo y esa no es la voluntad de Dios. Estamos en unos tiempos que dice la palabra que la maldad se incrementará y podemos ver cómo el grado de maldad se ha incrementado totalmente de una manera aterradora. Los padres matan a los hijos matan a los padres, los tíos matan a los sobrinos matan a los tíos y así sucesivamente, las mismas familias, el mismo diseño donde Dios estableció que hubiese paz, que hubiese amor, que hubiese comprensión, que hubiese armonía. Desde ahí mismo sale y nace la destrucción, la autoaniquilación del ser humano. ¿Cómo es posible? Si Dios creó la institución, la familia, con un propósito de amor, de comprensión, de respeto. Pero las malas decisiones de los hombres han hecho que ese diseño, que esa institución vaya tomando otra dirección. Pero esa es una dirección equivocada. Esa es una dirección errónea a causa del pecado, a causa de las malas decisiones. Pero nosotros tenemos el libre albedrío y ese es el tiempo para que nosotros nos decidamos por una generación de Abel, de pertenecer a la generación de Abel, de pertenecer a esa generación que representa a Cristo, ¿cierto? Una generación transformada, una generación que aprende a amar, una generación que aprende a perdonar. Una generación que ama a su prójimo, una generación que ama a su hermano, que lo cuida, una generación de esposos que amen a sus esposas, que no las maltraten, que no hayan más femicidios, una generación de esposas que no maltraten a sus esposos, que no los maten tampoco, una generación donde no haya más parricidios, matricidios, solamente es dejando de entrar a Cristo. Cristo es el único que puede transformar las familias. Cristo es el único que puede traer reconciliación a las familias.